Buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros recibirlos a esta serie de encuentros interactivos de resolución de casos clínicos. En este tercer encuentro el tema es MSUD, así que vamos a comenzar agradeciendo a los oradores, al doctor Hernán Eiroa, a la doctora Verónica Bindi y a la licenciada Noelia Carmona, quienes serán los coordinadores y presentadores de la actividad. También agradecemos al Hospital Garrahan y a todos ustedes por conectarse y participar de este webinar. Vamos a iniciar la actividad dándole la bienvenida a los oradores. El doctor Hernán Eiroa es médico especialista en pediatría y nutrición infantil, jefe del Servicio de Errores Congénitos del Metabolismo del Hospital Garrahan. La doctora Verónica Bindi, médica especialista en pediatría, integrante de planta permanente del Servicio de Errores Congénitos del Metabolismo del Hospital Garrahan. Y la licenciada Noelia Carmona, licenciada en nutrición, especialista en nutrición pediátrica de la UBA, nutricionista de planta permanente del área de alimentación del Hospital Garrahan. Con la presentación de estos tres excelentes profesionales, damos inicio a la actividad. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a BeLive por la invitación para participar de este webinar. Y gracias a todos ustedes por conectarse. Ahí les comparto ya la pantalla. Bien. Bueno, algunos de ustedes seguramente han estado la semana pasada que hablamos de acidemias orgánicas. La dinámica va a ser bastante parecida, la explico rápidamente para quien no estuvo. Vamos a dividir la charla en dos partes, una primera parte teórica de la cual me voy a encargar yo y después una segunda parte que va a ser el caso clínico específicamente que lo van a discutir junto con la doctora Verónica Bindi y la licenciada Noelia Carmona. Aprovechando la información que dispongo, que me mandan por la cucaracha, que muchos de ustedes tienen conocimiento de esta patología o han estado en contacto con pacientes, la introducción teórica la voy a dividir en dos partes. Una primera información que es fácilmente accesible, que está en libros de texto, y una segunda que es un poco más compleja y que no es tan fácil accesible y que creo que puede ser de utilidad para comprender la importancia de los tratamientos y lograr el mejor beneficio posible para los pacientes. Durante la charla voy a referirme a la enfermedad como MSUD. Ustedes saben, esto viene de la sigla en inglés de Maple Syrup Urine Disease. En español sería EOJA, y así está escrito en algunos libros de texto, pero la verdad que es bastante molesto mencionar esa sigla, así que vamos a usar MSUD. Para comenzar, si yo les pregunto si MSUD es una aminoacidopatía o una acidemia orgánica, seguramente muchos responderán una y otros la otra opción, y la verdad es que los dos tienen razón, porque esta es una patología un poco extraña en ese sentido, porque se acumula tanto un aminoácido, y de hecho eso le da un nombre alternativo a la patología que se usa en alguna literatura, que es el de leucinosis, porque la leucina es el aminoácido que está más aumentado de todos, y también es una acidemia orgánica, porque como vamos a ver se acumulan alfa-cetoácidos. Y de hecho lo que yo recomiendo es verla como aminoacidopatía o acidemia orgánica de acuerdo al aspecto de la patología que estemos viendo, porque se va a parecer más a una o a la otra, de acuerdo a, como les dije, a cada situación que vayamos viendo. En el resumen general, digamos, de la patología, recordar, perdón, este fui yo que toqué la pantalla sin querer. Recordar que la MSUD es una enfermedad tipo tóxica, igual que las acidemias orgánicas, pero que a diferencia de estas, no tiene las manifestaciones bioquímicas generales de las cuales podemos tener acceso en cualquier laboratorio, como vimos en las acidemias orgánicas. Y estos pacientes no presentan acidosis metabólica, no tienen ion kappa aumentado, no tienen alteraciones hematológicas, no tienen ácido láctico elevado. Es decir, que el laboratorio general no nos sirve de orientación para pensar en esta enfermedad. Sí la clínica, que es de tipo intoxicación. Y ahí es donde se distinguen algunas formas clínicas según el debut. Y entonces tenemos la forma clásica neonatal severa, donde la actividad residual enzimática es bastante cercana a cero, y es el prototipo de lo que está escrito en los libros. ¿Sí? Es el lactante que nace sin ningún problema, con una agua normal, y al término de horas o días comienza con una clínica, básicamente una encefalopatía evolutiva, que si no se trata llega al coma y finalmente a la muerte. Acá hay algunas situaciones que pueden ser de utilidad recordar, más que nada si uno las vincula con anécdotas que seguro se las van a acordar. A estas tiene que ver con situaciones de diagnóstico en este periodo, ¿no? Y puede ocurrir dos situaciones, una que uno no conozca la enfermedad y la tenga que sospechar, y bueno,
claramente acá la sospecha viene por la clínica y no por el laboratorio general, como les dije. Dentro de esto hay algunos datos que pueden ayudar. Uno de ellos es la presencia de cetonuria. Como vimos en las acidemias orgánicas, los neonatos no pueden producir cetonas normalmente, con lo cual la presencia de cetonuria en un recién nacido siempre es patológica. Pero además de esto, recuerdo el caso que tuvimos de un hermano de un paciente conocido con jarabe de arce que no se hizo diagnóstico prenatal y que nació y se trasladó al hospital inmediatamente. Y bueno, por supuesto, al ser una enfermedad, como vemos más adelante, de herencia autosómica recesiva, puede recurrir en hermanos y la idea era hacer el diagnóstico lo más precoz posible para iniciar un tratamiento rápido. Así que, bueno, pues el horario donde nació, se hicieron la primera toma de muestra de aminoácidos, el paciente quedó con un aporte proteico restringido, vamos a ver más adelante cuál es el tratamiento, y un flujo de glucosa, y al otro día a la mañana nos acercamos a hablar con el padre respecto a esos resultados, que con una muestra obtenida a las pocas horas de nacido era completamente normal. Para informarle de que eso no servía para el diagnóstico, no servía para descartar la patología, porque era muy cercano al momento del nacimiento. Y la anécdota acá va en el sentido que cuando terminamos de hablar, el padre nos dice: no importa lo que ustedes hagan, yo ya sé que tiene jarabe de arce. Y bueno, un poco nos sorprendimos hasta que le preguntamos cómo se había dado cuenta, y nos dijo que le había sentido en la oreja el mismo olor que sentía del hermano en la orina. Y eso está bastante descrito, el olor en el cerumen, como uno de los primeros sitios donde aparece este olor característico que da nombre a la enfermedad, que es el jarabe de maple, que es como azúcar quemada. Y después, desde el punto de vista neurológico, existen una serie de movimientos estereotipados que estos pacientes tienen al debut, que se llaman movimientos de boxeo o de pedaleo, pero que no son exclusivos de esta patología, que también pueden ser orientadores, pero en este caso ya estamos en un momento avanzado de la patología. La segunda forma clínica es una forma intermedia, donde la forma tipo tóxica ocurre de la misma manera, a diferencia de que no debuta en el periodo neonatal, sino que más tarde, de manera similar a lo que describimos para las acidemias orgánicas. La tercera forma es una forma episódica e intermitente, que tiene como característica tener laboratorios completamente normales, incluso el dosaje de leucina, fuera de los episodios. Y este es un claro ejemplo de la importancia de la toma de muestra en crisis, porque un paciente que tiene clínica compatible, que tiene la muestra tomada en el momento de la crisis y que tiene leucina normal, uno puede decir que no tiene esta patología. Ahora, si la muestra se toma fuera de crisis, no permite descartar esta forma intermitente. Y eso suele ser un error que hemos visto varias veces en el hospital. Pacientes que tienen presentación episódica, que no se estudian en el momento, que se estudian después, son normales y el diagnóstico pasa por alto. Y después dos formas más que son muy poco frecuentes, una que es sensible a la tiamina, vamos a ver ahora un poco en la fisiopatología por qué se puede ver esto, es bastante discutido la sensibilidad a la tiamina. Y la última forma es una forma específica de deficiencia de una parte del complejo, como vamos a ver, que comparte un fenotipo bioquímico con otras enfermedades. Es de todas las acidemias orgánicas que vimos la semana pasada la menos frecuente, como ustedes ven ahí. Si nosotros estimamos alrededor de 700.000 nacimientos en la Argentina, tendríamos que tener 3,5, 4 pacientes con jarabe de arce si nuestra población sería parecida a lo que ocurre en los países donde la pesquisa neonatal está difundida en todo el país. En nuestro caso, se hace pesquisa neonatal para esta enfermedad solo en Capital y en provincia de Buenos Aires. Pero bueno, hay que tener cuidado con algunas poblaciones donde hay mutaciones y endogamia, como en el caso de los menonitas, mutaciones fundacionales, a eso me refería, en donde la frecuencia es mucho mayor. Bueno, las poblaciones estas están alertadas de esta situación y obviamente que a veces saben referir que tienen más frecuencia de estas patologías. La importancia de todo esto que estamos charlando es que es una patología que tiene tratamientos disponibles y entonces acceder a un rápido diagnóstico y hacer un correcto tratamiento nos va a permitir tener una mejor evolución. Pero todo lo que yo les transmití, como vamos a ver en el fondo al final de la charla, una vez superado el momento diagnóstico y la crisis aguda, esta patología se asocia a alteraciones en las relaciones normales que ocurren en cualquier individuo entre leucina, isoleucina y valina, que son los 3 aminoácidos más ramificados en los cuales el metabolismo está alterado. Y esta es la clave de la fisiopatología crónica o tardía. Repasando un poco la fisiopatología, recordamos que los 3 aminoácidos ramificados, leucina, isoleucina y valina, tienen un primer paso metabólico con una aminotransferasa,
en donde estos aminoácidos son sustratos para generar alfa-cetoácidos. Cada uno de estos aminoácidos genera un alfa-cetoácido distinto. En el caso de leucina, alfa-cetoisocaproico, en el caso de isoleucina, alfa-ketovalérico, y en el caso de valina, alfa-ketoisovalérico. Estos alfa-cetoácidos son los sustratos del complejo enzimático que está deficiente en esta patología, que, de la sigla en inglés, branch chain ketoacid dehidrogenasa, en español es más fácil, pero la sigla sí no va. Este complejo entonces está disfuncional y, como ustedes ven, tiene varios componentes que se denominan E1, E2 y E3. A su vez, el E1 tiene dos subunidades, E1 alfa y E1 beta. Lo importante recordar de esto es que al tener varios componentes existen varias alteraciones genéticas, en este caso 4, que son responsables de esta patología. Cualquiera de estos componentes del complejo que fracase hace que el complejo no funcione. Como ustedes ven, la tiamina, que figura en el cuadro, es cofactor de la enzima, particularmente unida a la subunidad de E1. Entonces, algunas mutaciones de E1 podrían responder a la tiamina, pero es una situación poco frecuente. Como habíamos visto la semana pasada, en las acidiemias orgánicas los bloqueos metabólicos ocurren en manera distal a este bloqueo que tenemos en jarabe de arce y termina igualmente todo generando succinil-CoA, que es sustrato para el ciclo de Krebs. La diferencia es que acá está bastante más alejado. Yo acá no puse los pasos intermedios, pero hay varios pasos intermedios desde la disfunción enzimática esta de jarabe de arce y la generación de energía. Finalmente, es importante recordar que en el caso... Está muy sensible este teclado. Que en el caso de la isoleucina, cuando aumenta su valor, genera un metabolito que normalmente no está presente, que es la aloisoleucina. Esta aloisoleucina, la importancia que tiene es que es característica de esta, que no se ve presente en otras situaciones, con lo cual diríamos que es diagnóstica. Finalmente, recordar que todo este proceso bioquímico ocurre principalmente en el músculo, que ustedes ven que es responsable del 65% del mismo. En el riñón, en el hígado, aproximadamente es responsable del 10% en cada uno y en el cerebro el 20%. La trascendencia de esto tiene que ver con uno de los tratamientos posibles de la enfermedad, que es el trasplante hepático. Si nosotros cambiamos el hígado de una persona con jarabe de arce, vamos a agregar 10% de actividad enzimática, que como vimos en la forma clásica era cercana a cero. Y entonces uno podría pensar que es muy bajo y que eso no cura la enfermedad, y que en cierta manera es cierto, pero transforma una enfermedad grave con múltiples descompensaciones frecuentes en una enfermedad muy leve y estable. De hecho, la alteración en la tasa en los 3 aminoácidos ramificados se mantiene alterada, pero estos pacientes, excepto que tengan un donante familiar en donde a su vez por ser heterocigotas le transfieran la mitad de esta actividad, sería un 5%, raramente tienen descompensaciones y pueden liberar la dieta del trasplante hepático. La toxicidad de esta patología está dada básicamente por la leucina y el alfa-cetoisocaproico, que es su alfa-cetoácido derivado. Los otros dos aminoácidos ramificados y alfa-cetoácidos tienen un rol menor en la fisiopatología de la toxicidad. Y a su vez la podemos dividir en dos. La toxicidad aguda, que está vinculada más al debut neonatal de la patología o a los periodos críticos, donde el mecanismo del daño neurológico está asociado al edema, tanto por ruptura de la barrera hematoencefálica como por edema citotóxico. Pero también hay una toxicidad crónica, de la cual se habla poco y que yo creo que es trascendente. Y esto se asocia mucho a las alteraciones neurológicas y psiquiátricas de estos pacientes en lo largo de la evolución de la enfermedad, incluso con los tratamientos. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en este gráfico. Ustedes saben que el cerebro está compartimentalizado y está separado a través de la barrera hematoencefálica, y entonces la leucina, que está muy alta en la circulación por este bloqueo metabólico que vimos, para ingresar al cerebro lo hace a través de un transportador específico, que acá en el gráfico lo vemos como LAT1. Este transportador también se utiliza para otros aminoácidos, como ustedes ven abajo en la lista: tirosina, fenilalanina, triptofano, isoleucina, histidina, valina, metionina, glutamina y treonina. Lo que ocurre es que al haber niveles elevados de leucina, existe una competencia con el transporte con estos otros aminoácidos, y que va a generar que dentro del sistema nervioso central va a haber reducción de estos aminoácidos que compiten con la leucina. Particularmente son importantes la tirosina, porque es sustrato de la dopamina; el triptofano, porque es sustrato de la serotonina, la histidina, porque es sustrato de la histamina;
y la metionina porque es el sustrato de S-adenosilmetionina. Esto lo que va a generar es disminución de estos neurotransmisores y la deficiencia del mayor dador de metilos del sistema nervioso central, que es el S-adenosilmetionina. O sea que va a haber una deficiencia en neurotransmisores. Esto, sostenido en el tiempo, va a alterar la red neural y va a generar complicaciones a largo plazo, incluso después de haber corregido estos desbalances. Pero no solamente eso, sino también que el alfa-cetoisocaproico, que está aumentado en sangre, ingresa al sistema nervioso central, y alguna situación que habitualmente por la transaminación, que es la misma reacción enzimática que yo les mostré en la diapo anterior, en el primer paso, pero que acá habitualmente ocurre en sentido inverso. La leucina se transforma en alfa-cetoisocaproico para generar glutamato, que es una fuente de energía del cerebro. En este caso, al estar aumentado el alfa-cetoisocaproico, se genera la reacción inversa y se transamina hacia leucina. Y lo que genera es una depresión de glutamina, de glutamato y GABA. Entonces tenemos otras alteraciones en neurotransmisores que son trascendentes para el correcto funcionamiento del cerebro. Pero no solamente eso, sino también que el alfa-cetoisocaproico inhibe la piruvato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Estas situaciones generan menor producción de energía y eso se visualiza en estudios que se pueden hacer en una resonancia con espectroscopía con disminución del pico de NAA que expresa el nivel energético de las neuronas y que está disminuido en esta patología.